El hijo del trueno. El autor del cuarto evangelio, Juan, era hijo de Zebedeo y Salomé, que puede haber sido la hermana de María, madre de Jesús. Él era hermano del apóstol Santiago. Debido a su carácter enérgico y voz grave, muchos lo llamaban Hijo del Trueno. Su posición social probablemente era superior al promedio de los pescadores. Juan tenía más o menos 25 años cuando siguió a Jesús. Él también fue seguidor de Juan el Bautista. Durante el gobierno de Domiciliano, Juan fue exiliado para la isla de Patmos, y allí escribió el libro del Apocalipsis. Después volvió a Éfeso y organizó aquella iglesia. Vivió ahí muchos años, hasta una edad avanzada. Él fue el último de los apóstoles en morir. Fue durante este tiempo en que Juan escribió el cuarto evangelio, casi una generación después de los otros evangelios. Esto fue al final del primer siglo, cuando el Nuevo Testamento ya estaba completo. En esta época, la vida de Jesús ya era bien conocida. Ya se habían predicado el Evangelio. Pedro y Pablo ya habían muerto como mártires, y todos los otros apóstoles también habían muerto. Jerusalén fue destruida por legiones romanas en el año 70, bajo el comando de Tito. Ya habían surgido falsos maestros, negando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que se hizo hombre y nació en la tierra de Belén. Juan escribió en un tono más fuerte que el de los otros evangelistas, para combatir esos falsos profetas que los otros ni conocieron. Y es por eso que él refuerza 25 veces la autoridad de Jesús, afirmando: en verdad os digo. Es Juan quien documenta las revelaciones más sorprendentes del Maestro de Nazaret. El Evangelio de Juan. Juan escribió este maravilloso evangelio, por un lado mirando hacia los judíos y por el otro hacia los extranjeros. El objetivo de Juan fue de comprobar que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido para los judíos y el Hijo de Dios para los extranjeros. Quería que el pueblo creyera en él, para que creyendo en el nombre de Jesús, tuvieran vida. La palabra llave es creer, y se encuentra en sus varias formas, casi 100 veces en el libro. El tema del Evangelio de Juan es la divinidad de Jesucristo, la revelación del grande Yo Soy, y el Hijo unigénito del Padre. Jesús y los comerciantes del templo. Algunos días antes de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Como de costumbre, él fue a la casa de su padre. Los comerciantes ocupaban todo el patio del templo. Indignado, improvisó un azote de cuerdas y dijo: «Salgan,
Salgan todos de aquí. Saquen todo esto. La casa de mi padre no es un mercado. Y las palabras del profeta se cumplieron. Mi amor por tu casa arde dentro de mí como un fuego. Los líderes de los judíos, llenos de orgullo porque se consideraban los guardianes del templo, contraatacaron. ¿Qué milagro nos muestras para comprobar que tienes toda esta autoridad? La respuesta que dio Jesús fue espiritual. Destruyan este templo, y yo en 3 días lo levantaré. En 46 años fue construido este templo, y dices que tú en 3 días lo levantarás. Sin duda, en la cultura judía, el templo era el centro de la vida del pueblo. Era en ella que todos, hasta los judíos que vivían afuera de Palestina, se reunían para hacerle culto al Dios de Israel. El templo era el lugar donde habitaba el único Dios, santo, puro y perfecto. Al parecer de los judíos, todos los seres humanos eran profanos, impuros, triviales e imperfectos. La única manera de purificarse era acercarse a Dios. En la época de Jesús, el templo de Jerusalén poseía riquezas inmensas. Era el tesoro nacional. Los círculos más altos del gobierno siempre actuaban de acuerdo con lo que era resuelto allí. Eso fue la última gota de agua que lo llevó a ser condenado y a la muerte. Cuando Jesús dijo que levantaría el templo en 3 días, Él se refería a su propio cuerpo. Y al tercer día, Él resucitó. Y fue solamente en el domingo de la resurrección que los discípulos entendieron lo que el Maestro había enseñado. Todo esto aconteció durante la semana de la Pascua del año 33, su última semana en la tierra. Muchos creyeron en Él porque vieron los milagros del Hijo de Dios. El diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un líder de los judíos y miembro del partido de los fariseos. Preguntas y dudas lo asolaban, principalmente después de que oyó las nuevas enseñanzas del Maestro de Nazaret. Al igual que muchas personas, ansiaba en su corazón poder encontrarlo personalmente, pero tenía temor de ser ridiculizado por sus amigos. Una noche, y en un lugar bien alejado, él buscó a Jesús.
Sabemos que eres maestro enviado de Dios. Nadie podría hacer tantos milagros si Dios no estuviera contigo. Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué, maestro? ¿Qué dice, maestro? ¿Un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Será que puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? No te maravilles de que te dije: tienes que nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Nacemos físicamente de padres humanos, pero espiritualmente se nace del Espíritu de Dios, dijo Jesús. Y después continuó: mira cómo el viento sopla a donde quiere y se escucha el ruido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu Santo. Nicodemo dijo: Maestro, ¿cómo es posible? Nicodemo, tú eres profesor del pueblo de Israel y no lo entiendes. Nosotros hablamos de lo que entendemos y de lo que vimos. Testificamos, pero no reciben nuestro mensaje. Si no creen cuando les hablo de cosas de este mundo, ¿cómo creerán si yo les hablase de cosas celestiales? Nadie conoce el cielo, sino el Hijo del Hombre, aquel que descendió del cielo. Así como nuestro antepasado Moisés levantó con una vara la serpiente de bronce en el desierto, también el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no muera, mas viva eternamente. Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo y no para condenarlo. Aquel que cree en el Hijo no es juzgado, mas aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el Hijo único de Dios. Y esta es la sentencia: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad. Todos los que hacen el mal odian a la luz y huyen de ella, para que nadie vea lo malo que hacen. Mas los que practican la verdad buscan la luz. Hasta el día de hoy, este encuentro de Jesús con Nicodemo nos ayuda a entender que el nacimiento humano permite que conozcamos las realidades humanas y que para conocer la realidad espiritual es necesario un nacimiento espiritual. Nicodemo se fue de ese encuentro renovado y con gran coraje. Ya no tenía que hablar con el maestro a escondidas. Fue él quien más adelante le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús para enterrarlo después de la crucifixión. Para entender los misterios de Dios y su grandeza y su amor por la humanidad, es importante nacer de nuevo, aceptando el don del Espíritu Santo. Jesús y la Samaritana.
El grupo de seguidores de Jesús crecía cada vez más. Los fariseos sentían que su grupo ya era mayor que el de Juan Bautista. Es verdad, este hombre se está volviendo cada vez más peligroso. Hay que acabar con él. Cuando Jesús supo de esto, salió de Judea con sus discípulos. Para llegar a Galilea, tenía que pasar por la región de Samaria. Después de una larga caminata, llegó a una ciudad llamada Sicar, junto a las tierras que Jacob dio a su hijo José. Los discípulos se fueron a la ciudad para comprar alimento. Ese mediodía hacía mucho calor. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo de Jacob. Una mujer samaritana con un cántaro en la cabeza se acercó. ¡Qué sorpresa! Generalmente, en aquella hora del día, nunca se encontraba a nadie allí. Jesús, agotado, extendió su mano. Por favor, dame un poco de agua. La mujer se sorprendió todavía más. Ella se dio cuenta de que Jesús era judío, y los judíos no hablaban con los samaritanos, mucho menos con una mujer samaritana. Y la mujer dijo: ¿Cómo es que me pides agua siendo tú judío y yo samaritana? Jesús le contestó: Si supieras quién te pide agua, tú me pedirías y yo te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Cómo conseguirás esa agua? Es agua que da vida. Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Él, sus hijos y todos sus animales bebieron aquí. ¿Será que eres mayor que Jacob? Jesucristo dijo: Quien bebe de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque el agua que doy es una fuente de agua viva en su interior. Ella da la vida eterna. Por favor, Señor, yo quiero beber de esa agua. Así nunca más tendré sed y no tendré que venir más al pozo. Jesús dijo: Entonces ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Yo no tengo marido. Bien dijiste que no tienes marido, pero ya tuviste 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Sí, esto lo has dicho con verdad. Ahora sé, tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraban a Dios en este monte, pero ustedes, judíos, dicen que Jerusalén es donde deberíamos adorarlo. Mujer, en verdad te digo, llegará la hora en que no se adorará a Dios, ni en este monte, ni en el templo de Jerusalén. Ustedes, samaritanos, no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son estos los adoradores que busca el Padre. Mujer, Dios es un espíritu, y por eso los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Maravillada con la fuerza de sus palabras, la samaritana se acordó de las Escrituras. Sé que nos fue prometido el Mesías llamado Cristo.
y que cuando Él venga, seguramente todo lo explicará. Jesús dijo con dulzura: Yo soy el Mesías. La mujer dejó su cántaro y corriendo volvió a la ciudad. Los discípulos volvieron y se sorprendieron. Jesús conversando con una mujer samaritana. La mujer entró gritando en la ciudad: Vengan, vengan todos, vayamos a conocer a un hombre que me dijo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Las personas comenzaron a llegar al pozo de Jacob, una tras otra. Eran muchos. Los discípulos insistían: Maestro, necesitas comer alguna cosa. Vas a tener mucho trabajo. Yo tengo una comida para comer. Es una comida que ustedes no conocen. Comenzaron a preguntarse los discípulos unos a otros: ¿Será que alguien ya le trajo comida? Jesús dijo: Escuchen todos. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿No dicen entre ustedes: en 4 meses tendremos cosecha? Alcen los ojos y miren bien a los campos. Lo que fue plantado ya está maduro y está listo para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna. Y así, el que siembra y el que cosecha juntos tendrán mucha alegría. Porque es verdad el dicho: uno siembra y el otro cosecha. Yo los envié a todos a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros trabajaron allí y ustedes aprovecharon el trabajo de ellos. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por causa del testimonio de aquella mujer. Otros creyeron al oír su mensaje y le dijeron a la mujer: Ahora ya no es solamente por causa de tus palabras que creemos, sino porque oímos sus palabras y creímos. En verdad, Él es el Salvador del mundo. La cura de un paralítico. Jesús fue a Jerusalén para participar de una fiesta de los judíos. Y allí en el templo, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque enorme con 5 entradas. Muchos enfermos estaban en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Y entre ellos había un hombre que había estado allí 38 años. Al verlo Jesús acostado y sabiendo que él llevaba tanto tiempo enfermo, le dio una atención especial. ¿Quieres sanar? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cada vez que quiero entrar, otro enfermo entra antes de que yo pueda. Jesús dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. En ese mismo instante, el hombre tomó su lecho y comenzó a andar. Esto aconteció en el día de sábado.
y por eso los líderes judíos lo criticaban. Hoy es sábado, y nuestra ley te prohíbe llevar tu lecho en este día. El hombre que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te pase algo peor. ¿Quién es ese hombre? No lo sé. Jesús ya se había ido, porque había mucha gente allí. Poco tiempo después, con sus discípulos, Jesús fue al patio del templo. La gente comenzó a acercarse. Mira a Jesús. Ese es Jesús, el que está curando a mucha gente. El hombre salió de allí y buscó a los líderes judíos. El que me sanó fue Jesús de Nazaret. Entonces apuntaron una cosa más contra él. Aparte de sanar en el sábado, él se hace igual a Dios. Jesús se dirigió a las personas que lo rodeaban. Mi Padre hasta en el sábado trabaja, y yo también lo hago. La autoridad del Hijo de Dios. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras mayores que estas, de modo que queden maravillados. Pues así como el Padre levanta a los muertos, dándoles vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, pero le dio al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Quien no honra al Hijo también no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, que el que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene la vida eterna y no será juzgado, sino que pasará de la muerte a la vida. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oyeren vivirán. El Padre es fuente de vida, y el Hijo es también por voluntad del Padre. Y tengo la autoridad para juzgar, porque soy su Hijo. No se maravillen de esto, porque está llegando la hora en que todos los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Los que hicieron el bien y guardaron mis mandamientos resucitarán para la vida eterna. Y aquellos que hicieron lo malo resucitarán para la condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero juzgo de acuerdo a lo que dice mi Padre. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no tiene valor. Otro da testimonio de mí, y lo que dice de mí es verdadero. Ustedes le preguntaron a Juan, y lo que él dijo
Es verdad. Yo no necesito de testimonios de hombre alguno, sino que les digo estas cosas para que sean salvados. Juan era como una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes se alegraron en su luz por un tiempo. Mas yo tengo testimonio mayor que el de Juan. Son las obras que yo hago, y ellas dan testimonio de mí y de que es el Padre quien me envió. Nunca oyeron su voz, ni vieron su rostro. No tienen sus palabras en sus corazones, porque no creen en mí. Estudian la Sagrada Escritura, porque piensan que encontrarán en ellas la vida eterna. Y son ellas mismas que dan testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para recibir la vida. No busco la gloria de los hombres, porque sé que no aman a Dios con sinceridad. Porque vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Cuando alguien viene en su propio nombre, a ese lo reciben. ¿Cómo es que pueden creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. No piensen que los acusaré delante del Padre. Es Moisés quien los acusará, porque es en él que confían. Si creyeran en Moisés, deberían creer también en mí, porque de mí escribió él. Pues si no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en mis palabras? Jesús, el pan de vida. Y Jesús fue al otro lado del lago, y le seguían una gran multitud. Algunos estaban ansiosos. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? La verdad es que me buscan, porque comieron de los panes y se satisfacieron, y no porque entendieran mis milagros. No trabajen por aquella comida que perece, sino trabajen para aquella que permanece en la vida eterna. El Hijo del Hombre les dará esta comida, porque Dios, el Padre, le dio señal de que Él tiene esta autoridad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? Él quiere que crean en su Hijo. ¿Qué milagro harás para que veamos y creamos? ¿Qué es lo que puedes hacer? Nuestros antepasados comieron maná, tal como dice el libro del Éxodo. Del cielo les dio pan para que comieran. De cierto les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. El verdadero pan del cielo se los da mi Padre. Porque el pan que Dios da es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí
no tendrá sed jamás. Yo les dije que aunque me han visto, aún así no han creído. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo afuera. Pues descendí del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y es esto que quiere que yo haga, el que me envió. Que no pierda ni uno de los que me dio el Padre, sino que los resucite en el día postrero. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día postrero. Los judíos comenzaron a criticar a Jesús. ¿El qué? Él dice que descendió del cielo. Dejen de criticarme. Solo podrán venir a mí los que ha traído mi Padre, el que me envió. Y yo los resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas. A todos los enseñará Dios. Y todos los que oyeren al Padre y aprendieren de Él, se acercarán a mí. No es que alguno haya visto al Padre, solo yo he visto al Padre. De cierto les digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, pero murieron. Pero el que come de este pan que desciende del cielo, no morirá. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Mi cuerpo es el pan que daré para que el mundo tenga vida. Así fue que los judíos contendieron entre ellos. ¿Cómo es que este hombre puede dar su propio cuerpo para que comamos? Jesús dijo: les digo que si no comieren la carne del Hijo del Hombre y no bebieren su sangre, no tendrán vida en sí mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, y yo vivo en él. Como me envió el Padre vivo, y vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mi causa. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron nuestros antepasados y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Las palabras de vida eterna. Muchos oyeron a Jesús hablar de la vida eterna y se quejaron. Lo que él enseña es muy difícil. ¿Quién puede aceptarlo? No dijeron nada en voz alta, pero Jesús los escuchó. ¿Quieren abandonarme por causa de este mensaje? ¿Qué harían si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es quien da la vida, pero el ser humano no puede hacer nada. Mis palabras son espíritu y son vida, pero aún así, algunos de ustedes no creen. Fue por ese motivo que yo dije: solo podrán venir a mí los que me trae el Padre. Jesús dijo todo esto porque en su interior ya sabía desde el principio
¿quién no creía en él? Por causa de estas palabras, muchos dejaron de seguir a Jesús y no lo acompañaron más. Entonces, él preguntó a los 12 discípulos: ¿quieren acaso irse también? Pedro fue categórico: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo que Dios envió. Jesús dijo: con gran amor, yo los escogí a todos, uno por uno, a los 12. Y aún así, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron el uno al otro con desconfianza. Tal vez pensaron: eso no es posible. Entonces Jesús rompió el silencio. Mis hermanos, el príncipe de este mundo es seductor. Tienen que vigilar y orar para no caer en tentación. Próximo CD. En el octavo CD veremos los acontecimientos que culminaron en la prisión y muerte de Jesús. Analizaremos las fuerzas vivas de la Palestina en el comienzo de la era cristiana. En el octavo CD. Gracias.